Muy buenos días, estimables colegas. Bienvenidos al Tribunal Supremo de Elecciones, su casa, nuevamente acá en un proceso electoral más. Así que hoy damos inicio a la primera conferencia de prensa de las elecciones municipales 2020. Nos acompañan en la mesa principal nuestro magistrado presidente, don Luis Antonio Sobrado, don Héctor Fernández, quien es el director general del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos. Vamos a tratar algunos temas vinculados con el proceso electoral municipal. Después también tendremos otro tema que don Gustavo Román nos va a exponer y habrá dos periodos de preguntas, uno solamente para los temas que expondrán acá en la mesa y otro para temas varios que ustedes consideren oportuno consultar. Así que sin más le doy la palabra a don Luis Antonio. Muchas gracias, Yanina. Les ruego poner los celulares en modo de vibrador para no interrumpir la conferencia de prensa. Quiero, en nombre de mis compañeros magistrados y del resto de la familia electoral, darles la más cordial bienvenida a esta, la Casa de la Democracia. Es altamente satisfactoria la nutrida concurrencia de periodistas y de medios que están cubriendo y prestando atención a las elecciones en cuya ruta nos embarcamos desde la convocatoria del pasado 2 de octubre y que culmina sin duda el próximo 2 de febrero, donde los costarricenses podremos en cada cantón del país, 82 ahora y no 81, elegir y renovar los gobiernos municipales, esos gobiernos que están más cerca de las necesidades de los ciudadanos, esos gobiernos que se responsabilizan por la calidad de vida de nuestros barrios y de nuestros pueblos. No nos cansaremos de decir hasta el día 2 de octubre que estas elecciones se viven de cerca, porque cerca están esos gobiernos de nuestras realidades y en sus manos está resolver o agravar los problemas que viven en el día a día las comunidades del país. Bien, con esta salutación y reiterando el agradecimiento por la presencia de ustedes y no olvidando de que estas elecciones, además de vivirse de cerca, se viven en la organización electoral con emoción y con responsabilidad por ser nuestra razón de ser, le devuelvo la palabra a Yanina para que continúe con la conducción de la misma. Muchas gracias, don Antonio. Vamos a escuchar a don Héctor Fernández, director del Registro Electoral. Por favor. Muchas gracias, Yanina. Muy buenos días, don Antonio, y muy buenos días a todas y todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos para darles el primer anuncio, la primera información respecto al proceso electoral que arrancó ya la convocatoria el pasado 2 de octubre. Como ustedes saben, pues la mayoría de los programas y de los procesos arrancan con la convocatoria de elecciones. No obstante, incluso hay una actividad, un programa electoral específico que arrancamos antes, que es concretamente un mes antes. Es el programa mediante el cual se autoriza a las diferentes agrupaciones políticas a realizar actividades proselitistas en sitios públicos, ¿verdad? En esta ocasión, pues les estamos presentando ahí el dato de cuál es al último corte, que fue esta semana, la cantidad de solicitudes que se han presentado. En total, por los diferentes partidos, son 296. Un dato interesante, a esta misma fecha de este corte, pero hace 4 años, teníamos más de 500 solicitudes. Creo que esto es una forma de propaganda político-electoral, pues que ha venido disminuyendo en cuanto a la cantidad de eventos, por lo menos en la experiencia que tenemos en este primer corte, y la gran mayoría de esos 296 gestiones que hemos recibido son de piquetes, ¿verdad? Que estos son cuando partidarios se ponen en algún lugar específico, sea una esquina o en un parque, etcétera, a repartir propaganda político-electoral o a hacer manifestaciones alusivas a la promoción del partido y de sus candidatos. Por supuesto que el dato que más nos ocupa en estos momentos
es las candidaturas. Teníamos enfrente a uno de los principales retos que ha tenido esta organización electoral por la cantidad de partidos políticos. Recordemos que en el registro de partidos políticos tenemos más de 130 agrupaciones debidamente inscritas. Ciertamente no todas completaron los requisitos para proponer candidatos, pero estaban alrededor de 100 con todos los requisitos o aptas para proponer candidatos cuyo límite o cuyo periodo en el cual podían hacerlo venció el pasado viernes 18 de octubre. Bueno, a ese corte, solo 80 partidos propusieron candidaturas. De ellos también, entre ellos 7 constituyeron coaliciones en diferentes cantones. Entonces tenemos un total de 87 agrupaciones que van a estar participando. Y entre todas, pues como tenemos ese dato, se encuentran 37.643 candidatos, que es nuestro reto ahora en la carrera contra el tiempo que estamos en este momento, para verificar los requisitos de todos y cada uno de ellos y poder inscribirlos a tiempo, porque es un proceso, es un insumo para el próximo, que es la impresión de papeletas. Pero para darles algunos datos, obviamente estos son los datos al corte, es decir, al 18. Recordemos que el plazo para proponer candidatos se inició desde el 2 de octubre pasado. Bueno, ya ese día del corte teníamos tramitadas más o notificadas más de 9.000 candidaturas, de ellas 8.908 se habían declarado inscritas y solo se habían denegado 377. De estas denegados hemos recibido alrededor de 10 recursos de apelación y revocatoria que están en estudio en este momento, pero vamos ya avanzando. Y ahora sí tenemos el número final, que son estos 37.643 candidatos. Nada más para que tengan claro esos datos, la gran mayoría de esos candidatos han sido propuestos por partidos inscritos a escala nacional, concretamente más de 30.000 son de parte de este tipo de agrupaciones. Los partidos inscritos a escala provincial son los que menos han propuesto, son 2.333 candidatos entre todos, las agrupaciones que estamos viendo ahorita en este cuadro. Y finalmente, la mayor cantidad de agrupaciones participantes, que son partidos inscritos a escala cantonal, entre todos ellos presentaron 5.220 candidaturas. Tenemos entonces, como les decía, esos datos interesantes, y ahora vamos a ver un poquito más de esto. Goicoechea es el cantón donde está la papeleta más grande para alcaldías, que son 17, mientras que por otro lado las papeletas que van a encontrarse los electores con menos partidos es en los cantones de Dota y León Cortés, donde cada uno apenas 2 se han propuesto para competir por los puestos de las alcaldías y vicealcaldías, ¿verdad? Entonces ya habíamos manifestado que son 87 las agrupaciones y son respecto al plazo que hemos ya conversado. Otro aspecto interesante, un dato curioso, que era lo que les tenía por acá. Nosotros esto lo hacemos para efectos de ya ir perfilando el diseño de las diferentes papeletas. ¿Qué quiere decir ese dato? Bueno, que los ciudadanos que se van a encontrar las papeletas más pequeñas, que son papeletas donde va a haber un máximo de 5 partidos proponiendo candidatos, ¿verdad? Estamos hablando en 11 cantones en el caso de alcaldes, 9 en el caso de regidores y en 104 distritos administrativos, ahí donde van a estar las papeletas más pequeñas. El segundo grupo es el que más se concentra, o sea, la gran mayoría de los cantones van a encontrarse sus ciudadanos papeletas con entre 6 y 10 partidos de las diferentes. Por ejemplo, en 55 cantones, las papeletas de alcalde van a estar en este rango de partidos compitiendo. En el caso de los regidores son en 51, y en 301 de los 487 distritos administrativos van a estar entre este rango de 6 a 10 partidos. Recordemos que en la pasada elección presidencial estamos hablando de una papeleta de 16 partidos, entonces son papeletas que ya el elector va a estar manejando. Y ya las papeletas un poquito más grandes son las de 11 a 15 partidos, ahí vemos que también se reduce un poco, solo 15 cantones en el caso de las alcaldías, 20 en el de los regidores y en 73 distritos vamos a tener papeletas con este rango. Y las más grandes van a ser solo un caso en alcaldes, 2 en regidores y 9 en distritos, ¿verdad? Entonces aquí es interesante porque vemos con estos datos de primera entrada
que Goicoechea es uno de los cantones donde hay más competencia a nivel de agrupaciones, porque no solo es el cantón que tiene la papeleta más grande en materia de alcaldes, con 17 partidos, también va a tener una papeleta de 17 partidos en regidores, solo por debajo de Pocosí. Pocosí es el otro cantón que es muy participativo, donde Pocosí, la papeleta de regidores va a tener 18. Y en materia de esos 9 distritos donde hay papeletas más grandes, 3 son del cantón de Pocosí, que son La Rita, Cariari y Guapiles, cada uno con una papeleta de 16 agrupaciones compitiendo por los puestos de consejos municipales de distrito, consejos de distrito y síndicos. Y por otro lado, Goicoechea también, donde los distritos de Calle Blancos y Guadalupe son con papeletas de 16 partidos, el distrito de Ipiz y Mateplátano con 17 y Purral con 18. Entonces vemos este dato interesante que es Goicoechea, donde ha habido más competencia electoral, por decirlo así, a nivel partidario. Ciertamente la papeleta que sí se nos sale, por lo menos de las últimas elecciones de proporción, es la de distrital, en el caso de San Sebastián, del distrito que es céntrico, donde van a haber 24 partidos políticos. Esa es la papeleta más grande, o sea, donde más partidos van a estar representados, y es ya para efectos de ir elaborando los respectivos diseños que vamos a tener en cuenta. Bueno, ayer también se cerraba otro plazo ya dentro de este cronograma electoral, dentro del proceso que estamos llevando a cabo, y es la oportunidad para que todas aquellas empresas, entidades y aún personas físicas que estén interesados en realizar encuestas o sondeos de opinión de carácter político electoral, un requisito para que estos estudios, estos sondeos puedan ser publicados es que las empresas o quien los realiza se encuentren debidamente inscritos ante este tribunal. Para eso tenían plazo hasta el día de ayer, 24, y fueron 11 las empresas. Solo recibimos de empresas o entidades, es decir, no recibimos de ninguna persona física una solicitud en este sentido, pero ahí se los muestro. Estamos ahorita, ahí el estado en que está cada uno, la gran mayoría en estudio o prevenidos, ¿verdad? Esa prevención les implica que hay algún requisito que deben reponer, algún aspecto, alguna documentación que no aportaron, y ya tenemos 2 debidamente aprobadas. En el momento en que estén todas aprobadas o denegadas en firme, pues ya el tribunal procederá a publicar cuáles son las listas de esas empresas encuestadoras, que para los efectos de a partir de esa fecha regirá la prohibición de que solo las publicaciones relativas a los estudios, sondeos o encuestas que hacen esas empresas se permitirán. Cualquier encuesta, sondeo que se publique que no haya sido realizada por una de esas encuestas, pues podría correr el riesgo de que se le sancione como una falta electoral con una multa, ¿verdad? Esto es básicamente lo que llevamos a esta fecha, ¿verdad? Donde estamos todavía en el mes de octubre. Ya vamos a estar casi a un mes de la convocatoria, en la próxima semana, y cada vez que el reloj nos corre, ¿verdad? Recordemos que esperamos estar imprimiendo papeletas a partir del mes de diciembre. Entonces ese es el plazo que tenemos, ojalá a finales o más tarde la primera semana de diciembre, estar ya habiendo resuelto todas y cada una de esas más de 37,000 candidaturas que nos han presentado. Quedo a su disposición también para cualquier duda o cualquier consulta que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias a don Héctor Fernández, director general del Registro Electoral. Vamos a escuchar a continuación a don Luis Antonio Sobrado, magistrado presidente. Me corresponde ahora hacer 3 recordatorios de importancia para los costarricenses. El primero va dirigido a las empresas de radio y televisión, en el sentido de que a partir de la convocatoria deben de suministrar gratuitamente al Tribunal Supremo de Elecciones media hora semanal de su programación, con el propósito de que nosotros podamos colocar instrucciones sobre temas cívico-culturales y especialmente relacionados con el proceso electoral, la motivación, nuestra campaña de motivación para la ciudadanía en general, como también en su momento cortos informativos en favor de la información del elector. A este momento no todas las empresas están cumpliendo al 100% con su obligación. Hemos ya debido de hacer un conjunto de prevenciones y es importante ponerse a derecho pensando en las consecuencias negativas que puede tener
la renuencia a cumplir con este mandato legal. En segundo lugar, es importante recordar que los días 1 y 2 de febrero, es decir, el día antes de las elecciones y la propia jornada comicial, no se pueden realizar actividades o eventos de carácter masivo y que en general impliquen gran movilización de personas o interrumpan el libre tránsito en la red vial del país, lo cual incluye partidos de fútbol y de otras disciplinas deportivas. Esto lo acordamos un año antes de las elecciones, ya lo recordamos en una oportunidad y valga también el momento para refrescar la memoria. Y en ese sentido, las municipalidades, el Ministerio de Salud y demás instancias de corte administrativo no pueden dar este tipo de autorizaciones en las fechas indicadas, en que es necesario concentrar a la fuerza pública en sus tareas de apoyo al proceso electoral, amén de que la organización electoral y los propios partidos políticos necesitan una expedita movilización en todas las carreteras del país. Y por último, recuerdo al conjunto de funcionarios públicos las limitaciones que por ley están obligadas a respetar en relación con la participación política. Todos y cada uno de los que ocupamos cargos en el Estado y sus instituciones, como en cualquier descentralizada o autónoma, tenemos una prohibición para participar en discusiones o trabajos políticos en horas laborales, como también utilizar nuestro cargo para favorecer o perjudicar a determinada agrupación política. Esa regla, repito, debe de ser respetada por la totalidad del funcionariado público del país. Además, en la ley están precisado un conjunto de altos funcionarios o de funcionarios cruciales en la actividad pública que tenemos una prohibición absoluta de participación política, lo cual incluye que se nos veda participar en las actividades de los partidos políticos, manifestar preferencia partidaria, inclusive colocar divisas políticas en nuestros vehículos y en nuestras casas. Y lo recuerdo porque las sanciones son severas. Aquel que transgreda esa obligación no solo será destituido de su cargo, sino que podrá ser inhabilitado hasta por varios años del ejercicio de la función pública. Así que en guerra avisada no muere soldado, como dice el adagio, y yo creo que es inteligente de parte de todos nosotros respetar esta restricción que tiene por objeto garantizar la neutralidad del gobierno en la competencia electoral para asegurar elecciones equitativas e íntegras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio. Vamos a pedirle a don Gustavo Román, asesor político del tribunal, que se incorpore a la mesa principal. Él también tiene alguna información que darles a ustedes en este momento. Buenos días, señores y señoras de la prensa. Quisiera nada más informarles que hemos iniciado ya a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia la serie de talleres Soy Digital a muy buen ritmo. Ya hemos realizado 6 talleres en estas 3 semanas desde que don Antonio anunció este esfuerzo conjunto con Facebook. Hemos capacitado a 158 personas en este esfuerzo de alfabetización digital y continuaremos, como lo informó don Antonio también en su momento, durante el mes, lo que resta del mes de octubre, el mes de noviembre, y algún taller tendremos también durante el mes de diciembre. Esto en relación con Facebook, en relación con la empresa Twitter, como también se anunció en su momento, tendremos 3 talleres. El primero será precisamente el próximo lunes 28 de octubre, con encargados de redes sociales de los partidos políticos. Tendremos otro el 29 con funcionarios electorales
y uno en el que esperamos que ustedes nos puedan acompañar. Ojalá no se lo pierdan, el 22 de noviembre, el viernes 22 de noviembre, dirigido específicamente a periodistas y encargados de redes sociales de los medios de comunicación. Pero no solamente eso ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones en favor de un votante informado y de una más saludable, libre e íntegra conversación entre los costarricenses de previo a ir a las urnas el próximo 2 de febrero del año 2020. Si ustedes visitan nuestro sitio web, tse.go.cr, en una ventana que se llama Votante Informado, van a encontrar otro conjunto de herramientas, de recursos informativos dirigidos a la ciudadanía que van desde lo más básico, desde una explicación de cuáles son las autoridades que vamos a elegir el próximo 2 de febrero y cuál es su rol y su importancia dentro de los gobiernos municipales, información sobre cómo va a ser el proceso de elección de esas autoridades, en las que también vamos a desmitificar algunas leyendas urbanas sobre las elecciones municipales y clarificar cómo es ese proceso de escogencia, y también información que ayude a tomar la decisión en sí misma. Y dentro de esta destaca sin duda alguna el fichero cantonal, que le permite a cada ciudadano ver cómo está su cantón en relación con los otros 81 del país en temas tan importantes como gestión ambiental, eficiencia de la gestión administrativa municipal, índice de pobreza, incluso incidencia de delitos. Y un fascículo breve que también pretende ayudar a las comunidades y a distintas organizaciones de la sociedad civil para que organicen debates en las respectivas comunidades. Y una cosa más en relación con lo que comunicaba don Héctor, y es una modificación en el reglamento para la inscripción de empresas que deseen realizar encuestas y sondeos para publicar durante el proceso electoral, que tiene que ver con la obligatoriedad de remitirnos junto con la ficha técnica o como parte de la ficha técnica la información relativa a quién pagó por la realización del respectivo estudio, todo lo cual, si lo ven en su conjunto, va dirigido a facilitarle la mayor y la mejor calidad de información a la ciudadanía para que pueda ejercer un voto informado en las elecciones municipales que se viven de cerca. Muchísimas gracias a don Gustavo Román. Vamos a dar inicio al primer periodo de preguntas. Les recuerdo, estimados colegas, que ya tenemos un orden, ya tenemos las 6 primeras personas. Si alguno de ustedes necesita hacer una consulta sobre estos temas que se han expuesto, por favor contactar a Cedric, María Laura o Erlen, que están acá en el salón, para pedir el uso de la palabra. Posterior, vamos a abrir un periodo para preguntas de otros temas que ustedes consideren. Así que vamos a dar inicio en este momento con don Carlos Jiménez de Colombia. Buenos días, señor presidente, señores directores. Estamos ya a 100 días para este llamado del tribunal. Se detecta una vez más que hay un ambiente frío, apático. En algunos lugares ni siquiera saben que hay elecciones municipales. Entre otros factores, muchos de los candidatos cuestionados con expedientes penales, otros por corruptos, entre otros factores. ¿Qué va a hacer el tribunal para convocar al padrón electoral cuando en las últimas elecciones municipales la curva de abstencionismo está acentuada? ¿Cuál es el antídoto que tiene el tribunal para ir a las elecciones el próximo 2? Y repito, a casi 100 días, la pregunta, ¿estamos en elecciones? Gracias, buen día, señor presidente.
Con mucho gusto, don Carlos. Saludos. Creo que lo importante es que todos tomemos conciencia como país de que estamos en proceso electoral. Esta conferencia de prensa se inscribe en un proceso comunicacional del tribunal justamente para sintonizar a todos los costarricenses, inclusive a aquellos que todavía no saben que estamos en proceso electoral, para que se responsabilicen con estas elecciones, en donde, como decía al principio, vamos a renovar los gobiernos locales. Y el más interesado en que esos nuevos gobiernos electorales respondan a las necesidades y aspiraciones de los vecinos son los propios vecinos. Aquí la responsabilidad es una responsabilidad ciudadana. Nuestro rol, desde luego, motivar. Y estamos aprovechando justamente esta media hora gratuita para lanzar una atractiva y agresiva a la vez desafío para todos los costarricenses. Creo que también ustedes como medios de comunicación son corresponsables junto con nosotros de crear esa sintonía popular con el proceso electoral y sin duda cuando ya esté concluido el proceso de inscripción de candidatos va a generar con ello un mucho más intenso interés ciudadano. Si tomamos en cuenta el crecimiento de la oferta electoral, porque pasamos de algo así como 60 partidos, 55 partidos hace 4 años, ahora estamos cerca de 100. Pareciera que por lo menos a nivel de dirigencia hay un mayor interés en estas elecciones que hace 4 años. Y yo creo que eso le da además a la ciudadanía una amplia oferta precisamente para que pueda escoger a los mejores hombres y mujeres capaces del desafío comunitario que queda planteado. Así que entre todos como país vamos a ir generando esta empatía, este compromiso y nuestra responsabilidad esencial es tener una papeleta para cada uno de esos casi 3,5 millones de electores y garantizarles que puedan ir a votar y que lo hagan en paz y libertad. Este es nuestro rol. El desafío ciudadano es aceptar esa invitación. Así que ese es el cuadro general que se nos plantea y sin duda yo confío en esa responsabilidad ciudadana. Ojo que es importante mencionar, ciertamente la abstención en las municipales es sustancialmente mayor que en la elección nacional, pero esa curva de abstencionismo se ha ido reduciendo conforme pasa proceso tras proceso. Es decir, hace 4 años tuvimos el menor abstencionismo de las elecciones municipales integralmente consideradas, que arranca a partir de 2002. Así que hay una suerte de acostumbramiento popular, de creación de rutinas cívicas que nos parecen augurar un panorama alentador. Muchísimas gracias. Seguimos con Carlos Mora de CR Hoy. Buenos días, don Héctor, don Luis Antonio y don Román. Bueno, siguiendo la instrucción de Janina, nada más 2 preguntas puntuales sobre los datos que nos están dando. Acá mencionan que 377 candidaturas han sido denegadas. ¿Tienen el detalle de a cuáles son los partidos políticos que se les ha denegado esas candidaturas? ¿Por qué motivos? ¿Y a qué cargo era el que estaban postulándose esas personas? Y el dato que estaba preguntándoles es el tiempo que tienen los partidos para pedir permiso para actividades públicas. ¿Ya venció o todavía sigue abierto o es algo que se puede seguir tramitando? Muchas gracias. Don Héctor, por favor. Gracias, don Carlos, por sus preguntas. Empiezo por la última, más rápido, ¿verdad? Esto no hay una fecha de cierre mientras todavía esté, ¿cómo se llama?, vigente la posibilidad de que se puedan realizar este tipo de actividades. Recordemos que hay una veda, hay 2 tipos de veda, una del 16 de diciembre al 1 de enero inclusive, ¿verdad? Eso no obsta que puedan estar pidiendo, nada más que no pueden ese tiempo, y la otra es el día de las elecciones y los 3 días inmediatos anteriores, de suerte que podrían estar presentando sus gestiones con la oportunidad, por supuesto, con la antelación necesaria a los efectos de que puedan resolverse para las fechas en que es posible realizar este tipo de manifestaciones. En cuanto a las denegatorias, la mayoría o muchas todavía no están en firme, podrían estarlas apelando.
La gran mayoría, pienso yo, de estos 377 es a cargos de consejos municipales de distrito. Una de las causas más frecuentes es que la persona aparece nominada por más de un partido o aparece candidato de un partido, pero además es miembro de algún otro partido. Recordemos que para hacer en estas papeletas de consejos municipales de distrito son 5 propietarios y 5 suplentes, ¿verdad? Y tengamos en cuenta, por ejemplo, en San Sebastián son 24 agrupaciones las que están proponiendo ahí. Solo entre esos son bastantes candidatos, cada una tendría que haberlo nominado por lo menos 10 personas. Entonces, eso es uno de los aspectos. Otro de los motivos es también porque alguno de estos, sobre todo, se da más a nivel de distrito, que las personas no cumplen con el requisito de tener por lo menos 2 años de estar electoralmente inscrito en el distrito donde quiere ejercer el cargo. Y finalmente hay algunos casos donde no se ha cumplido adecuadamente la paridad. En estos casos, pues también se puede hacer un reacomodo en algún momento, pero que lo hacemos de oficio, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de partidos, no tengo el dato, le puedo decir que en esos 377 hay de muchos partidos o de varios de los que han venido presentando, ¿verdad? No le podría decir si hay alguno más que otro, pero se han presentado indistintamente en varias agrupaciones ese tipo de requisitos faltantes y no obsta que en una eventual apelación o revocatoria pues puedan solventar alguno de los requisitos o demostrarnos si efectivamente la persona cumple para poder ser inscrito, y estaríamos por supuesto en ese caso que sea con lugar, revocando, procediendo a inscribir, pero como ustedes pueden ver la gran mayoría sí se están aprobando. Muchas gracias. Continuamos con Cristin Hidalgo de ameliarueda.com. Buenos días. Son 3 consultas. Primero, saber si tienen el dato de las 37.643 solicitudes presentadas, ¿cuántas personas aspiran a la alcaldía? O sea, están luchando por las 82 alcaldías. Segundo, saber cuántas personas están trabajando en esta revisión de los requisitos. Y por último, consultar si dentro de los requisitos que presentan las personas está el tener que informarles si tienen algún procedimiento judicial abierto o eso no es parte de lo que pide el tribunal. Gracias. Sí, gracias. Como les manifesté en la presentación, ¿verdad? La gran mayoría de candidatos o de candidaturas, más de 30,000, son puestas por partidos inscritos a escala nacional. No tengo aquí el dato exacto de cuántas, por ejemplo, en este caso, tanto de todos esos 37,000, cuántos van por alcalde. Le puedo decir que son los menos. ¿Por qué? Porque la fórmula de alcalde es de solo 3 personas, ¿verdad? Un alcalde y 2 vicealcaldes, mientras la fórmula de consejos de distrito y consejos municipales de distrito es de 10 candidatos. Entonces, la mayoría de esos 37,000 obviamente van a ir para consejos municipales de distrito. Primero, porque son 487 distritos administrativos versus 82 cantones, y en cada uno de esos 487 tienen que las agrupaciones que los están proponiendo, pues proponer 10 candidatos. La segunda mayor cantidad va a ser la de regidores, porque son órganos que están desde los 5 hasta los 11 puestos, ¿verdad? Y propietarios y suplentes, quiere decir que en el menor de los casos, en esos 82 cantones, van a proponer 10 candidaturas para regidor, ¿verdad? 5 propietarios y 5 suplentes, y en el mayor 22, 11 propietarios y 11 suplentes. Entonces, por supuesto que la mayor cantidad iría en ese orden, en esa proporción, como le digo, le dejaría el dato debiendo de qué proporción para cada uno de ellos. Son alrededor de 60 funcionarios los que están en este momento trabajando en todo el proceso de estudiar estos requisitos, y porque no le sumo a ello los funcionarios que fueron a fiscalizar asambleas que desde ya nos trajeron información que fue insumo y que permitió a algunos partidos incluso hacer algunas correcciones antes de presentar sus nóminas de candidaturas, pero ya en este último proceso, ¿no?, alrededor de 60 funcionarios que están trabajando. Y sí, no, por último, no es requisito, por decirlo así, presentar una hoja de que no tiene causas pendientes de índole judicial, ¿verdad? No es un requisito para inscribir candidaturas, por ende no lo estamos solicitando, sino que los requisitos, aparte del de la paridad, pues es el domicilio, estar más de 2 años o 2 años concretos residente o inscrito electoralmente en el cantón o distrito donde ha de servir el cargo, pero no el que usted menciona. Continuamos con Alex Jiménez de Canal 42.
Sí, muy buenos días, señor presidente. Señores, me interesa saber qué porcentaje del padrón lo integran personas entre 18 y 30 años y además qué cantidad de personas en este mismo rango de edad están postulando su nombre en papeletas. No sé si tienen ese dato. Me interesa saber qué mecanismo está ejerciendo o va a ejercer el Tribunal Supremo de Elecciones para atraer a esta población a las elecciones municipales. Entiendo también que es un tema compartido entre el máximo ente electoral y quienes postulan también sus nombres, pero acercar a esta población a las elecciones municipales va a ser el reto también, tomando en cuenta el porcentaje de edad entre este segmento. Gracias. Sí. Buenos días, don Alex. Muchas gracias por sus consultas. Sí, no tengo aquí los datos exactos de padrón, todavía no hemos finiquitado la inscripción de candidaturas. Cuando completemos la inscripción, pues con mucho gusto vamos a sacar todos esos datos en el etario, ¿verdad? Cuántos candidatos inscritos están en este rango de edad. Le quedo debiendo ese dato. Igual el del padrón, no lo tengo aquí a mano, para ver exactamente qué porcentaje de esos alrededor de 3.400.000 electores están en este rango de 18 a 30 años. Y sí, creo que para el tribunal es uno de los segmentos poblacionales que cobra también interés a los efectos de motivar y es uno de los focos de atención del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, del IFED, donde hace un trabajo diario prácticamente todos los años a través de colegios en coordinación con el Ministerio de Educación Pública para estar motivando la participación y sobre todo concientizando a esta población en la importancia de su participación en democracia. Continuamos con Danilo Chávez de Colombia. Muy buenos días, presidente, don Héctor, don Gustavo y todos aquí. Don Héctor, son dos cositas, don Gustavo y don Luis Antonio. Tengo entendido que es posible presentarse para regidor y simultáneamente para alcalde, que es permitido. Entonces quería consultarle si ya preliminarmente, porque falta apelaciones y todo esto, preliminarmente ya hay el dato de cuántos aspirantes se están presentando simultáneamente para ambos cargos a la espera de las apelaciones, si ya está cruzado ese dato. Y don Luis Antonio, a propósito de las advertencias de meterse en política en este periodo, ¿hasta dónde alcanza? Porque obviamente la Asamblea Legislativa no vamos a encontrar a nadie en diciembre y en enero porque todo el mundo está ayudando a sus respectivos candidatos y aspirantes. Entonces, en el caso del Poder Ejecutivo me queda claro con la advertencia, con lo que ya se ha publicado, pero en el caso de otras instituciones como la Asamblea Legislativa, ¿quiénes sí tienen permiso para estar portando signos externos, para ayudar, para todo lo que está prohibido? O si me imagino que los diputados tienen toda la facultad, pero el resto de funcionarios de la Asamblea, ¿quiénes tienen alguna prohibición para estar ayudando a candidatos de sus cantones? Gracias, buen día a todos. Con mucho gusto. Recordemos que a la inmensa mayoría solo le pesa la prohibición genérica que consiste en no dedicarse a trabajos o discusiones políticas en horas laborales ni utilizar el cargo para favorecer o perjudicar a ninguna agrupación política. Es decir, pueden tener un pleno incorporación a la política y al debate y a la campaña, siempre y cuando, repito, respeten el horario de trabajo y segundo, nunca utilizar el cargo para favorecer a alguna de las agrupaciones políticas. Quienes tenemos la prohibición absoluta está descrito en el párrafo segundo del 146 y esto incluye presidentes y vicepresidentes, ministros y viceministros, miembros del servicio exterior, contralor y subcontralora, defensor y defensor adjunto, procurador y procuradora general adjunto, presidentes ejecutivos, miembros de las juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes y subgerentes de las autónomas y de todo ente público estatal, oficiales mayores de los ministerios, autoridades de policía y del OIJ, magistrados y empleados del Poder Judicial, obviamente todos los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y en general todos aquellos que en leyes especiales se incorporen a este listado que es taxativo. En ausencia de normas restrictivas, solo rige la prohibición genérica que les mencionaba. A este particular conjunto de funcionarios, en cambio,
tienen prohibición absoluta. Obviamente los diputados no están comprendidos dentro de la prohibición absoluta a que he hecho mención. En general no tienen prohibición. Vamos a ver, solo la genérica, solo la genérica. La genérica, repito, no hacer política en horas laborales ni usar el cargo para favorecer un partido. Es decir, que pueden incorporarse plenamente en horario no laboral o en vacaciones o en licencias, etc. Don Luis Antonio, ¿y utilizar recintos parlamentarios para labores proselitistas? Obviamente no se debe de utilizar ningún, ningún recurso público para favorecer a un partido político. Esto no significa que los diputados sean funcionarios naturalmente afines a simpatías y membresías partidarias. En fin, es un tema que puede prestarse para una serie de puntualizaciones. La jurisprudencia lo ha hecho. Por ejemplo, ha dicho que colocar una bandera partidaria en una curul no representa un ilícito. Lo hemos dicho a propósito de cargos municipales, pero ya tendríamos que entrar a precisar aspectos muy puntuales. La jurisprudencia lo ha hecho. Muchas gracias. Don Danilo, faltaba una pregunta. Perdón, disculpe. Gracias, don Danilo. En cuanto a su pregunta, como usted pudo ver en los datos que mencionamos, ahorita estamos enfocados en la inscripción de las candidaturas. Creo que lo que hemos notificado como debidamente es aprobadas no alcanza un poco más de un 20%. Con mucho gusto, apenas terminemos todo el proceso de inscripción, entonces ya sí tendremos la información precisa y concreta de cuántas personas podrían estar en esta situación que usted alude, que tengan o que estén al mismo tiempo postulados para un cargo de alcalde y regidor del mismo partido, obviamente. Muchas gracias. Continuamos con Óscar Ulloa de Canal 6. Buenos días a todos. Tengo varias preguntas. Quisiera saber si tienen el dato de cuántos de los candidatos a alcalde, de las candidaturas que se han presentado, buscan reelegirse. No sé si eso lo tienen contemplado y contabilizado. El tribunal obviamente procura bajar el abstencionismo, pero no sé si tienen una proyección a esta fecha de cuánto podría ser. En tercer lugar, el financiamiento. ¿Cuánto hay destinado para la deuda política en este proceso y cómo funciona? Y la última, sí, para don Luis Antonio específicamente. Don Luis, el presidente Alvarado para este fin de año prometió la firma de la norma técnica de aborto terapéutico. Un tema que obviamente es técnico, pero ya se está politizando y que sin duda podría empapar a las elecciones municipales. Quisiera saber si usted como presidente del tribunal no le preocupa que este tema llegue a polarizar las elecciones, que nada tienen que ver con los temas que le deberían preocupar a la gente en sus cantones, pero que ya se está viendo que está empapando la política. Y tengo un tema de otra índole, no sé si lo pregunto de una vez o ahora. No, en el segundo bueno, periodo. gracias, Janina. Gracias. Bueno, vamos a dejar dos de las preguntas para la segunda fase. Le voy a pedir a Héctor que nos diga si tiene el dato de candidatos con aspiraciones reeleccionistas, no sin antes decirle a Óscar que nosotros no manejamos ninguna proyección de participación popular. Lo sabremos el día de las votaciones. Este sería un trabajo más ligado a encuestas y sondeos de opinión, y eso nosotros no lo hacemos. Aquí lo importante, repito, como tribunal es garantizar que todos puedan votar. Segundo, estimular la participación a través de la campaña que estamos desarrollando, que procura que la gente tome conciencia de que estas elecciones deben de vivirse y vivirse de cerca. Y sin duda apelamos a la responsabilidad de los vecinos de los cantones del país, que en última instancia recibirán o serán destinatarios de los efectos positivos o de los efectos negativos de las personas que elijan para gobernarlos por 4 años más. Gracias, don Óscar. Igual que como le contesté anteriormente, estamos a un poco más apenas de un 20% de candidaturas inscritas. Entonces, todos esos datos, pues con mucho gusto se los vamos a precisar una vez que ya hayamos completado el proceso de inscripción de candidaturas, para saber el número exacto de personas inscritas como candidatos que en este momento se encuentran ejerciendo su cargo de alcalde, ¿verdad? Se han hablado de que hay más de 50 cantones donde se hicieron procesos en ese sentido, pero queremos verificarlo ya con las nóminas debidamente inscritas.
En cuanto también una acotación de proyección de abstencionismo, nosotros sí trabajamos para el 100%. Yo creo que esto es bueno aclararlo, ¿verdad? O sea, se van a enviar papeletas en número exacto a la cantidad de electores inscritos en el Padrón Nacional Electoral, independientemente del porcentaje que al final se dé, que nunca, como lo bien lo decía don Antonio, trabajamos con ese tipo de proyecciones. En cuanto a la deuda política, perdón, disculpe. En cuanto a el financiamiento, okay. El financiamiento se lo dejo al siguiente punto. Continuamos entonces con, siempre sobre los temas de la conferencia de prensa, porque vamos a abrir un periodo después para otros temas, con Sofía Chinchilla de La Nación. Gracias, buenos días. Tengo 3 consultas. Don Héctor, quisiera saber si sobre la inscripción de empresas encuestadoras que desean hacer estos estudios, veo que hay 6 a las que se le han hecho prevenciones. Usted nos indicó que es por algún tipo de incumplimiento en los requisitos. Quisiera que me precisara como qué tipo de incumplimientos o qué tipo de documentos no han entregado en forma las empresas. A don Gustavo, quisiera consultarle si los talleres que realizan con Facebook, al menos los próximos, si hay espacios disponibles para personas interesadas que desean asistir voluntariamente, si tienen la oportunidad de inscribirse, si tienen que cumplir con algún requisito. Y don Luis Antonio, dando seguimiento a la consulta del colega uno anterior, usted nos decía que hay jurisprudencia que ha esclarecido qué tipo de cuestión es un favorecimiento a candidatos municipales por parte de funcionarios públicos. Pienso también, igual que el colega, en el tema de los diputados, digamos, ¿qué ha dicho la jurisprudencia que si no se debe hacer? Usted nos decía, por ejemplo, que el tema de poner una banderita en la curul no es un problema, pero que nos diera algunos ejemplos tal vez de que sí, que no, según lo que ha dicho la jurisprudencia. Muchas gracias. Bueno, hay una serie de recursos en nuestra web, inclusive unas publicaciones de la serie Para Entender, y uno de ellos es para entender la beligerancia política que puede desarrollar de manera más puntual lo que puede y no puede hacerse. Y nunca está regulado todo al 100%. Es precisamente la interpretación que se genera a partir de la norma que va colmando espacios vacíos que hay en la legislación. Nos hemos ocupado de muchos temas de detalle, repito, abordando casos concretos, pero qué sé yo, nos iríamos toda la mañana tratando este tema. Yo creo que podemos concertar una cita para tratar ya más en detalle esta temática. Bien, sí, buenos días y muchas gracias, doña Sofía. En lo que hemos analizado hasta el momento, algunas los presentaron, ayer en horas de la tarde, pero uno de los requisitos que más hemos tenido que prevenir es que no viene la certificación del colegio profesional respectivo respecto a la incorporación de los profesionales, que es un requisito establecido por reglamento, así como también la indicación, en un par de casos, la indicación de cuál va a ser ese profesional responsable de los equipos de trabajo, ¿verdad? Y, don Héctor, disculpe, ¿el número de solicitudes de inscripción que se presentó es similar, mayor, menor a lo que ha ocurrido tradicionalmente? Son 11 empresas que al final presentaron, que es muy, muy similar a lo que ha venido presentándose anteriormente. Gracias, Sofía, por la pregunta. Tenemos 2 tipos de talleres. Unos son con públicos ya definidos por el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED, mujeres municipalistas, líderes jóvenes de partidos políticos, pero también tenemos otros talleres que son abiertos al público en general. Vamos a tener en noviembre 2 talleres en Moravia, vamos a tener uno aquí en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a ir a Liberia, a Limón, a Punta Arenas, a Pocosí, a Pérez Celedón, a Turrialba, a San Carlos y a Cartago. Yo invitaría a los costarricenses que estén interesados en participar en estos talleres a 3 fuentes de información. Nos pueden escribir al correo electrónico ifed@tse.go.cr, pueden llamar al número de teléfono 2287-5437, repito, 2287-5437,
Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook, nosotros, en el Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones, estamos anunciando constantemente cuándo y dónde específicamente, el horario y en qué lugar específico se va a realizar uno de estos talleres abiertos al público. Pero por delante el agradecimiento a ustedes porque ha sido la responsable cobertura de la prensa respecto de este tema, el que ha permitido que los ciudadanos se enteren, y en el Tribunal Supremo de Elecciones creemos que es muy importante aprovechar esta oportunidad de educación y de formación. Muchas gracias. Continuamos con Barley Quiroz, de Diario Extra. Gracias, buen día. Don Héctor, dice usted que el 20% apenas han sido de las candidaturas aceptadas. ¿Cuánto tiempo tiene el tribunal para terminar el proceso? Si me puede dar ese dato. Lo otro sobre lo que decía Sofía del tema de las encuestas, tal vez nos pueden recordar, por ejemplo, qué sanciones podrían tener medios de comunicación, por ejemplo, que reproduzcan encuestas que no sean las que ustedes han aprobado, o qué también podrían hacer ustedes con medios como Facebook o redes sociales que se suben a veces informaciones que no son las que ustedes han aprobado, que se reproduzcan de otros, ¿verdad? De otras fuentes. Y creo que sería eso. Bueno, empiezo yo sobre esta última pregunta, en la medida en que lo planteé inicialmente yo. Aparte de una multa que no tiene mayor contenido real en la actualidad, lo principal es que la persona física que desatienda la prevención que se le está haciendo tiene responsabilidad penal. Es decir, tiene ese nivel de gravedad de acuerdo a lo establecido y regulado en las normas correspondientes. También el tribunal ha sido claro de que solo se pueden difundir encuestas y sondeos elaboradas por firmas o personas registradas y que queda prohibida la divulgación por cualquier otro medio de estos ejercicios de intención de voto, inclusive por internet. De hecho, tenemos varios procedimientos todavía en curso relativos a infracciones por divulgación de sondeos y de encuestas elaboradas por personas no autorizadas y que conllevan a la imposición de multas de significativa importancia. Don Héctor. Sí, gracias, don Barley, por su pregunta también. En cuanto a la fecha de finalización que tenemos para este proceso, de acuerdo con nuestra planificación, la impresión de papeletas tenemos que estar iniciando entre el 5 y el 10 de diciembre. Entonces ya para esa fecha esperaríamos tener completado este proceso. En este momento nos faltan alrededor de 25,000 candidaturas por procesar. De estas, poco más de 9,000 que ya hemos notificado, pues la mayoría todavía podrían tener plazo para recurrir, ¿verdad? Que es otro, si presenta un recurso, por ejemplo, contra las denegatorias, estamos hablando de las denegatorias, pues el tribunal tendrá que analizarlo, pero esperaríamos ya para fines de noviembre, principios de diciembre, estar completando al 100% todo el estudio de estos más de 37,000 candidatos propuestos. Gracias. Continuamos con Susana Peña, de Canal 7. Buenos días. Yo quería consultar precisamente esto de las fechas. ¿No hay una fecha límite para que cierre ya esa revisión de los requisitos de los candidatos? Y sobre el tema de las papeletas, quería saber si alguna vez el Tribunal Supremo de Elecciones había tenido tantos partidos en una papeleta, como históricamente, digamos, y qué implica eso en el tema del diseño, ¿verdad? Si van a ser papeletas más grandes o se van más bien a reducir los gráficos que se incluyen. Muchísimas gracias también por su pregunta. En cuanto a la fecha límite, por ejemplo, es interesante en lo que es proceso electoral. En realidad, de acuerdo con la ley, hay dos fechas importantes para nosotros. Una, la que acaba de pasar, es decir, que los partidos tienen alrededor de 15 días, desde el 2 de octubre, que fue la convocatoria, el plazo que dice el código es hasta 3 meses y 15 días antes de las elecciones. Eso quiere decir que desde el 2 al 18 de octubre, ya en el cronograma electoral, el plazo para proponer los candidatos. Y la otra fecha que nos aparece en el código es que 15 días antes de las elecciones, estamos hablando más o menos 20 de enero, por ahí está el cronograma en nuestra página web, tenemos que estar entregando el material a las juntas cantonales. Eso quiere decir que nos dan aproximadamente 3 meses, por supuesto tenemos toda una planificación, ¿verdad?, a lo interno, 3 meses para
inscribir las candidaturas, imprimir las papeletas y empacar el material a los efectos de estarlo distribuyendo dentro de ese plazo legal. Por eso, dentro de nuestra planificación, como les decía, estamos previstos de arrancar el proceso de impresión de papeletas entre el 5 y el 10 de diciembre. Obviamente no necesariamente tiene que estar al 100% concluido la inscripción de los candidatos, ¿verdad? Pero sí vamos a ir llevando el récord de cuántos cantones y cuántos distritos ya tenemos en firme, porque recordemos que es una papeleta distinta por cada una de estas circunscripciones. Entonces, esas papeletas firmes, ya las que tengamos al 5 al 10 de diciembre, arrancamos con eso, que esperaríamos que sean el mayor porcentaje, que ya si nos faltan algunas, pues ya serían excepciones. Y estamos previstos, como les decía, ya en diciembre, estar terminando la impresión de papeletas para arrancar la primera semana de enero con el empaque de material electoral y precisamente estarlo terminando ya para la segunda semana de enero, arrancar la parte de distribución. Esos son más o menos las fechas que estamos manejando. En cuanto a su segunda pregunta del diseño de papeletas, sí, es el récord, o sea, nunca habíamos tenido una papeleta con 24 agrupaciones, siempre la habíamos previsto, ya los diseños los tenemos previstos. En esta oportunidad, eso es algo que todavía el tribunal tiene que resolver, todavía estamos apenas en el proceso de inscripción, pero creo no va a haber ninguna papeleta mayor a tamaño carta, ¿verdad? Que es 8,5 por 11. Creo que podemos, para efectos de diseño, ¿esto por qué lo hacemos? Vamos probablemente a tener también papeletas en algunos lugares donde mencionamos que había muy pocos partidos, tamaño de lo que llamamos media carta, que es 8,5 por 5,5. El hecho de reducir el tamaño de la papeleta también nos impacta el peso del saco con material, porque las resmas de papel, estamos hablando que son 3.400.000 electores por cada tipo de elección, regidores, alcaldes. Entonces, de lo que más aporta peso al saco con material. Entonces, es la idea de tratar de acomodar con diseño, un diseño que permita fácilmente a los electores realizar su voto, pero además poder manejar estos tipos de tamaño, que son los que en principio estamos planificando, carta o media carta, para todos los cantones del país, ya no tamaño oficio, por ejemplo, que era uno que manejamos también en otra elección, a los efectos, como le decía, de no impactar mucho el peso del material, que para esta ocasión pues hay juntas de hasta 700 electores. Tenemos como última consulta de los temas de la conferencia a don Gonzalo Correa de Radio Actual. Muchas gracias. Buenos días, señor magistrado presidente, don Luis Antonio Sobrado. Buenos días, señor director Héctor Fernández. Buenos días, colega asesor electoral Gustavo Román. Me interesa saber, ¿hay ONG, fundaciones u organizaciones nacionales o internacionales interesadas en observar este proceso? ¿O no hay observadores en este proceso? Yo creo que aquí termina ya la primera ronda. Podemos entender que esta es la primera de la segunda ronda, porque en realidad no es un tema que tratamos en la primera exposición, pero ya es el momento de hacerlo. Don Héctor, refieres al tema de observadores, por favor. Gracias, don Gonzalo. Buenos días para usted también. En cuanto al tema de los observadores, igual, todavía no les ha llegado un plazo fatal. En esto no hay que decir, por ejemplo, como en este caso, que ya en octubre vence el plazo para proponer observadores, ¿no? Está abierto. Tenemos el sistema y la reglamentación para que nos propongan tanto observadores nacionales como internacionales. Por supuesto que el tribunal forma parte de algunos convenios internacionales, como el protocolo de Tikal, protocolo de Quito, y estamos claros de que van a venir observadores de todos estos organismos electorales del área a observar nuestras elecciones, incluyendo del Caribe, y ya estamos pues preparándonos para esa acreditación de estos. No hemos recibido todavía muchas solicitudes de observación de parte de instituciones o entidades para nivel nacional, pero por lo general esto, más que todo en los meses de noviembre, diciembre e incluso en enero que se acrecentan estas solicitudes. Entonces creo que en este momento es como prematuro decirle cuántas organizaciones vamos a tener, pero estoy seguro que en enero ya podemos darle un dato más aterrizado y más exacto. Bueno, aprovecho antes de abordar las preguntas de don Oscar ahora en este momento, invitarles a que el próximo 30 de octubre a las 10 de la mañana en nuestro auditorio institucional, un piso para arriba, nos acompañen al sorteo de posiciones en las papeletas que dirigirá don Héctor precisamente. Todos están cordialmente invitados.
Bueno, don Oscar, se refería a dos temas específicos, temas de financiamiento. No tengo el dato específico de la bolsa que se va a repartir, pero es una bolsa mucho más pequeña que la elección nacional. Estamos hablando de una bolsa de 9.386 millones de colones, que es menor en su globalidad, pero también va a ser distribuida entre mayor cantidad de agrupaciones. Esa es una primera importante diferencia. La otra importante diferencia también es que para las municipales no hay adelanto, ni se pueden utilizar los certificados de cesión partidaria de la deuda. Es decir, opera de manera especialmente rígida el sistema de reembolso, es decir, los partidos tienen que utilizar sus propios recursos para hacer la inversión en gasto electoral y una vez pasada la elección presentarla a la respectiva liquidación al tribunal y nosotros procederemos a reembolsar aquellos gastos válidos que se logren demostrar. Cada partido tendrá como tope de reembolso una cantidad proporcional a la votación recibida por cada agrupación política, es decir, los recursos se distribuyen proporcionalmente a la fuerza electoral de cada agrupación. Mayores detalles también se le pueden dar con posterioridad, que está don Ronald, que va a abordar el tema, igual temas de beligerancia está don André Cambronero para que atienda a Sofía. Aborto terapéutico, era la otra pregunta, no quiero evadir su pregunta, pero sin duda la discusión que debe de prevalecer en esta elección es una discusión sobre los problemas locales y sobre las candidaturas también locales. Yo creo que debemos de respetar un espacio de los municipios. El municipio es el habitante de cada cantón, de que pueda concentrarse en los problemas de su comunidad, que no necesariamente son los problemas de la comunidad de al lado, y sobre los méritos de los candidatos y la solvencia de su propuesta. Los temas nacionales y especialmente los temas polarizantes nada deberían de tener, ninguna presencia debería de tener en la discusión preelectoral a nivel municipal. Y yo creo que con responsabilidad, partidos, dirigentes y simples ciudadanos debemos de fomentar este espacio de discusión sana, saludable y específica en beneficio de cada uno de esos municipios que integran el respectivo cantón. Luis, pero ¿le preocupa que esto empape la elección? Usted como presidente del ente electoral. Pues yo creo que nosotros no hacemos conjeturas. Lo que sí es que no es la primera vez en que hemos llamado a que todos nos concentremos en esos temas locales y que de manera irresponsable no se trate de llevar a la discusión temas de alcance nacional que nada tienen que ver con este proceso electoral. Tenía otra pregunta de otro tema también, pero no la hice. Sobre matrimonio igualitario, se acerca la fecha, quisiera saber cuántas solicitudes hacen fila, si tienen el dato a hoy, si ya está todo listo y demás. Gracias. Sí, ya estamos preparados para el 20 de mayo del año entrante, momento en el cual es eficaz la declaratoria de inconstitucionalidad. No sé si nos acompaña alguien del registro civil, no, pero vamos a canalizar su consulta sobre los datos específicos. Continuamos con Sharon Cavallini de Radio Universidad de Costa Rica. Buenos días. La pregunta va, ahora que se hablaba sobre los talleres, pensando un poco en la brecha digital y en las personas con discapacidad y algunos otros sectores, si hay un plan de difusión en las comunidades sobre este proceso electoral, tomando en cuenta, porque ahora se hablaba de los talleres en redes sociales y así, pero tomando en cuenta que existen comunidades con brecha digital, también cómo se podría abarcar. Muy bien, esto lo vamos a canalizar después con Gustavo Romo. Muy bien, continuamos entonces con Ronald Morera de Canal 14 de San Carlos. Muy buenos días, compañeros. Son varias consultas. Bueno, yo soy de la zona norte del cantón de San Carlos y me gustaría saber si en estos cantones, Upala, Guatuso, Los Chiles, Sarapiquí, que conforman la región Guatar Norte, Río Cuarto, sus candidaturas están debidamente oficializadas. Eso sería uno. Número dos, ¿qué está haciendo el Tribunal Supremo de Elecciones
con el propósito de verificar aquellos candidatos a alcalde con problemas judiciales o que están enfrentando problemas judiciales. Hoy el candidato de San Carlos por el Partido de Liberación Nacional tiene la conclusión de un proceso electoral, como por ejemplo, también, judicial. En Río Cuarto, ¿qué acompañamiento le está dando el Tribunal Supremo de Elecciones a los 7 candidatos o a la comunidad en sí, cuando tomamos en cuenta que en el proceso del plebiscito para escoger su cabecera fue muy maltratado, quedaron comunidades muy divididas por esta elección? ¿Qué se está haciendo con el fin de motivarlos a que en febrero del 2020 salgan a votar a las nuevas urnas y lógicamente se conformen ya como cantón? Sí, muchísimas gracias. Igual como le decía, por supuesto que hemos recibido candidaturas de todos los cantones de la zona norte que estamos empezando el proceso de revisión. Vamos en su momento, como le decía, a finales más o menos del mes de noviembre, ya tener el dato exacto y preciso de cuántas candidaturas se presentaron para todos y cada uno de los puestos en disputa, también en todos estos cantones de la región Huetar que usted menciona, y vamos a estarlo publicitando. No más, de hecho, ya en nuestra página estamos publicando las resoluciones que se estén dictando, donde están aprobándose y denegándose candidaturas, y cualquier persona pues puede ir llevando el día a día de cuáles son las candidaturas que se están haciendo ahí. En cada una de las resoluciones se indica a cuáles cantones se están inscribiendo. Vamos trabajando, depende del orden de presentación, por decirlo así, que han venido haciendo los partidos políticos. Entonces, sobre todo en los nacionales, que como vimos eran la mayor cantidad de candidaturas, pues no necesariamente vamos en un orden de la división territorial administrativa, sino que puede encontrarse candidaturas de la provincia de Limón o de la provincia de Guanacaste, etcétera, ¿verdad? Pero estamos trabajando a todo vapor para completar este proceso a la mayor brevedad posible. Reitero la consulta que también nos habían hecho en cuanto a las hojas de delincuencia de las personas. No es un requisito para inscribir candidaturas, ¿verdad? No está establecido así en la ley, es decir, en nuestro caso no existe que una persona enjuiciada o que esté pendiente de un proceso judicial no pueda ser candidato, no puede optar por un cargo de elección popular. Distinto es el caso cuando lo condenen si tiene algún tema de inhabilitación, ¿verdad? Pero en este caso no es para nosotros una revisión o un requisito a establecer para poder inscribirlo, aunque yo creo que será cada uno de los diferentes adversarios en cada lugar y en cada cantón y los mismos electores los que deberán tener en cuenta aspectos como estos a la hora de decidir su voto. Y finalmente Río Cuarto, igual que en muchos cantones, pues tenemos asesores electorales, asesores que ya han tenido la experiencia de trabajar también en el plebiscito que usted menciona. Debo más bien hacer una acotación acá. Yo creo que es un cantón que será bueno darle un seguimiento también a nivel de medios. Primero, en el plebiscito tuvimos la oportunidad, la participación fue muy alta, ¿verdad? Recuerdo que en el distrito que obtuvo la cabecera, fue Río Cuarto, más del 90%, el 95% de los electores participaron, ¿verdad? Y es la primera vez que ellos están optando por puestos de alcaldía y regidurías, ¿verdad? Tienen, como usted bien lo dijo, 7 partidos, que más no recuerdo, para la candidatura a alcaldes, ¿verdad? Entonces, igual van a tener nuestro asesor electoral, van a tener oportunidad los partidos políticos, plazo que se vence ahora el 4 de noviembre, de proponer las representantes para la Junta Cantonal, que será la primera vez vamos a tener Junta Cantonal en Río Cuarto. Eso todavía no está ese órgano. Bueno, nuestro asesor trabaja directamente con la Junta Cantonal de Río Cuarto, que son personas de la comunidad que los partidos deben proponer y que es a través de la cual coordinamos aspectos tan importantes como la ratificación de centros de votación, como la entrega de material y como la instalación incluso de la Junta Receptora de Votos. Concretamente, compañero, pero ¿cómo el tribunal puede motivar a la población de Río Cuarto a salir a las urnas en febrero cuando vemos una población totalmente debilitada, desmotivada debido a la situación que pasó en el plebiscito? Hubieron muchas situaciones ahí que prácticamente podría dar el traste en febrero próximo, ya que quedaron muy debilitados, muy divididos. Como bien mencionó don Antonio, pues nosotros también obviamente hacemos nuestra cuota de participación en lo que es la motivación, pero también es responsabilidad no solo de la ciudadanía, sino de las diferentes agrupaciones llevar y convencer a esa gente de por qué es necesario ir a las urnas. Yo más bien creo lo contrario, ¿verdad? Porque no tuve la participación directa en el plebiscito, yo creo lo contrario, ellos estaban más bien muy deseosos de por primera vez configurar su gobierno local, ¿verdad? Es la primera vez que lo van a hacer. Y más bien, por eso le digo, puede ser paradigmático, me interesará saber al final cuál va a ser esa participación,
muchos participaron. Puede ser que lo que usted menciona motivó por los distritos que querían la cabecera y no la obtuvieron. Pero creo que ya este es otro proceso muy distinto del plebiscito. Aquí no está en juego cuál distrito va a ser la cabecera del cantón, así que aquí está en juego quiénes van a ser las autoridades de ese cantón, sobre todo a nivel de regidurías y a nivel de alcaldías, y yo creo que más bien es interesante para ellos porque nunca han tenido la oportunidad. Mencionaban en esa ocasión que la mayor parte de los candidatos que habían sido en estos puestos del cantón de Grecia, donde participaban, no eran de la zona del Río Cuarto, ¿verdad? Quienes habían ejercido esos cargos, y que era la primera vez que sí, vecinos de Río Cuarto iban a tener la oportunidad. Por eso el tribunal en esta campaña está que es la elección más cercana, porque es la primera vez que estos vecinos de Río Cuarto podrán ver parte de los suyos, parte de gente de la comunidad, ocupando puestos de importancia como las alcaldías o las regidurías. Entonces, por eso me parecería interesante ver la participación que puedan tener. Permítame agregar que de todo lo que hemos dicho a lo largo de esta conferencia de prensa se evidencia de que el próximo 2 de febrero no vamos a tener una elección, vamos a tener 82 elecciones. Cada cantón tendrá papeletas diferentes, candidatos diferentes, también problemas diferentes y una discusión preelectoral diferente. También es cierto que la participación de los cantones rurales del país tiende a ser mucho más intensa que los cantones del centro del país, por varias razones. Básicamente, en los cantones rurales la municipalidad tiene un peso mucho mayor en la conducción del asunto público. Y segundo, los cantones rurales tienen un sentido más acentuado de comunidad y de orgullo de pertenecer a esa comunidad. Eso hace de esos cantones que sean mucho más participativos. Si a esto se suma el orgullo de la gente de Río Cuarto, que adquirió la mayoría de edad política, es una comunidad política autónoma, por las razones que bien explicaba don Héctor. Yo, que nunca hago pronósticos, me atrevo a pronosticar una intensa participación en Río Cuarto. No sé de los demás 81 cantones, pero Río Cuarto es una comunidad estrella, es la más joven, la comunidad política más joven del país, y sé que la gente de allá va a responder con el mismo entusiasmo y espíritu que lo hizo en el plebiscito. Muchas gracias. Don Antonio, antes de concluir este periodo de preguntas varias, recordarles que don Antonio y don Héctor se retirarán y queda acá para atender más consultas don Gerardo Abarca y otros compañeros voceros que tienen ya sus temas específicos. Entonces concluimos esta parte con Carlos Mora de CERE Hoy. Nada más una consulta. No sé si hasta este momento, desde que se inició ya la campaña de manera oficial, ya ha habido algún tipo de amparo electoral o de denuncia electoral de una agrupación contra otra. Lo pregunto porque es muy claro que actualmente hay dos agrupaciones de índole religioso y quisiera saber qué es lo que, o recordar, bien, Luis Antonio, qué es lo que estipula el Código Electoral con la invocación de temas religiosos en campañas electorales, porque hay un candidato o un líder de un partido que anda haciendo conciertos religiosos y ahí, como dicen, aprovecha la cuñita y tira el mensaje político electoral. Entonces, primero saber si ha habido alguna denuncia, porque yo sé que el tribunal trabaja de oficio nada más, y recordar hasta dónde hay límites con el tema de invocación de temas religiosos en la campaña. Muchas gracias. Gracias. El detalle sobre expedientes se lo puede dar Andrei también. No recuerdo en este momento ninguno que haya llegado ya a decisión nuestra. Pero sí recordar que lo que está prohibido es hacer propaganda invocando motivos religiosos. Eso es lo que está constitucional y legalmente prohibido. Y todo aquel que incurra en ello se expone a importantes multas. Además de esa norma sancionatoria, hay casos en que el tribunal, vía amparo electoral, ha atendido este tipo de reclamos por entender que se está afectando de manera significativa la libertad de elección por parte de los candidatos. Ya entrar a detalles sobre este caso concreto no me es posible, porque seguramente como juez electoral me corresponderá en algún momento tener que pronunciar. Muchas gracias, don Antonio. Una pequeña aclaración, perdón, que me hace, y muchas gracias a don Gustavo que me hace la corrección. Para precisar un dato, la propaganda
zonas públicas, esos actos proselitistas, la veda empieza 6 días antes de las elecciones, es decir, ni el día de las elecciones ni los 6 inmediatos anteriores. Yo dije 3, que es básicamente la propaganda en medios masivos, pero las actividades en zonas públicas es 6 días antes de las elecciones que ya deben cesar. La divulgación de encuestas también está prohibida 3 días antes. 3 días antes. 3 días antes, ni encuestas ni propaganda mediática. Una semana antes, nada de actividades en sitios públicos. Es decir, el domingo, una semana antes de la elección, es el último día para actividades callejeras de los partidos políticos. Muchas gracias. De nuevo, aunque ha ido decreciendo la participación, les agradezco a ustedes por haberse quedado hasta el final. Hasta luego. Gracias.